agradecer a las autoridades de la Universidad Veracruzana las gentilezas que han tenido para conmigo. Y en segundo lugar, y muy particularmente, a los integrantes del grupo que han tenido la gentileza de ponerle mi nombre, y dentro de ellas a la maestra Marisol. Muy brevemente les voy a contar por qué estas relaciones que uno va estableciendo en la vida son importantes. Cuando el Instituto de Investigaciones Jurídicas abrió su doctorado por investigación hace algunos años, algunos amigos, entonces Sergio López Ayón, José Antonio Caballero y Héctor Fixfierro, me invitaron a participar como miembro del cuerpo docente. Yo tuve la distinción de ser designado para dirigir dos tesis. Una fue la de la maestra Marisol, la otra la del doctor Casarín. Los dos se titularon, hicieron un trabajo espléndido. Y cuando trabajábamos con la maestra Marisol, algo de lo que comentábamos mucho es la necesidad de que los estudiantes del estado de Veracruz hicieran tesis sobre el estado de Veracruz. Ella hizo un trabajo muy interesante, de verdad, acerca de los conflictos intermunicipales, las formas de resolución, su problemática. Hizo una aplicación de trabajo empírico, de trabajo normativo, por supuesto, que realmente resultó una tesis de gran importancia. De forma tal que desde entonces somos amigos, yo me siento muy agradecido con las atenciones que ha tenido, de verdad, te lo digo, y ojalá que pues yo pueda colaborar para que este grupo pueda hacer actividades en esta área tan destacada de los estudios institucionales. Entonces, con esto quiero agradecer las gentilezas. También, en segundo lugar, a mis compañeros del Cuerpo Judicial de la Federación que están aquí presentes, con los que algunos de ellos me unen una amistad, algunos otros tengo el gusto de conocer nada más, pero por supuesto somos compañeros todos en la misma función. De lo que yo quisiera hablarles el día de hoy es de la enorme importancia del momento histórico que estamos viviendo en materia de derechos humanos. Si ustedes se fijan, el 6 de junio de este año apareció publicada en Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de juicio de amparo. El 10 de junio la materia de derechos humanos y el 13 de julio se dictó por la Suprema Corte de Justicia la resolución del caso Radillo. Si ponemos estos tres temas en conjunción, de verdad yo creo que estamos presenciando uno de los cambios constitucionales más importantes de la historia nacional. Estoy hablando de los 200 años de vida independiente de este país, o del inicio de la lucha independiente, en términos, insisto, de los derechos fundamentales. ¿Por qué me atrevo a hacer esta afirmación? En primer lugar, en materia de juicio de amparo, yo tengo la percepción de que buena parte de lo que son las categorías centrales del juicio de amparo quedaron constituidas desde finales del siglo XIX. Buena parte de lo que hoy seguimos diciendo del juicio de amparo es una construcción jurisprudencial de esos años. Si ustedes analizan, por ejemplo, un libro tan importante como es el Tratado de Amparo de don Silvestre Moreno Cora, ustedes encontrarán que muchas de las categorías que nos siguen rigiendo están en ese libro establecidas. Obviamente hay cambios, obviamente hay diferencias competenciales, diferencias de procedimiento, pero la estructura general del juicio está establecida, me parece a mí, en una muy buena medida desde entonces. Viene la revolución del 10, si ustedes se fijan, las ideas jurisdiccionales de la revolución son, a mi parecer, muy pobres, lo digo con mucho respeto. No hay en los planes, en los programas, en los manifiestos, en las ideas que se construyen entre 1900 y 1916, ideas importantes en materia jurisdiccional, y hay muy pocas ideas importantes en materia de juicio de amparo, de forma que llegamos a la Constitución del 17 y prácticamente se constitucionaliza lo que es el régimen vigente. Llegamos a la ley de 36, una ley en su origen muy pequeñita, pero como decía muy bien un día el ministro Carlos de Silva Nava, esta ley se va agrandando, se va reconstituyendo para efectos de dar recabida básicamente a los criterios jurisprudenciales que la Suprema Corte había ido estableciendo en las decisiones que iba a tomar. Entonces el juicio de amparo no se transformó
prácticamente a lo largo del siglo XX. Hay ajustes, muchos de ellos son, insisto, ajustes competenciales. La Corte va a dejar de conocer de ciertas cosas, los colegiados van a conocer de otras, en fin, pero no hay una transformación importante en esto. La tan traída y tan llevada reforma de 1987, se conoce como la Reforma 88, realmente es un cambio competencial. Los asuntos que estaban en la Suprema Corte pasan a los tribunales colegiados, empieza un discurso, y en esto hago énfasis, un discurso por el Tribunal Constitucional, pero realmente no hay una transformación importante de la Suprema Corte de Justicia. En 1994 sí hay una transformación importante, no solo por los cambios en la Suprema Corte, recuerdan que son muchos de ustedes estudiantes, el cambio de 21 a 26, con la sala auxiliar a 11 ministros, la creación del Consejo de la Judicatura, sino también la reelaboración muy profunda de las controversias constitucionales y el establecimiento de las acciones de inconstitucionalidad. Pero en amparo tampoco hay nada digno de una mención mayor en las reformas de 94. ¿Qué es entonces lo que tenemos? Yo creo que un juicio muy elaborado, muy técnico, muy comentado, pero un juicio que tiene una estructura, y lo digo con mucho respeto también, decimonónica. Las categorías generales de estructura del juicio de amparo están sostenidas en ideas muy decimonónicas. Cuando se trató de hacer alguna transformación del juicio de amparo, surgieron voces que rápidamente acudían a un nacionalismo para decir que el juicio de amparo no podía ser analizado desde las categorías de la teoría general del proceso, sino que era una institución tan nacional que solo podía entenderse un poco desde la mexicanidad. Esto no creo que es un chiste mío, hay una buena cantidad de explicaciones que podría señalar aquí. Tendría que hacer alusión a algunas personas que ya fallecieron para poder hacer un poco de estos comentarios, y como no se van a poder defender porque están muertos, entonces prefiero omitir los comentarios, pero ahí hay una larga discusión, sobre todo en los años 60, cuando el maestro Fixa murió, empieza a decir, si el juicio de amparo es un proceso, estudiémoslo como proceso a partir de las categorías de la teoría general del proceso, pero no lo entendamos como una configuración así arquetípica de la mexicanidad, porque además de lo simpático y además de lo pintoresco, pues no tiene ningún sentido científico. Y a partir de ahí vienen los cambios, se detiene toda transformación del juicio de amparo y el juicio de amparo se sigue manteniendo en estas ideas. En un rato regreso otra vez para retomar el hilo de los derechos humanos. El segundo tema, ¿cuál es? Regreso para retomar el tema del juicio de amparo. El segundo tema, ¿cuál es? El de los derechos humanos. ¿Qué tenemos en materia de derechos humanos? Una discusión, yo creo que muy importante, en la cual en la Constitución del 57 y después en la del 17 se pone en un conjunto importante de lo que nosotros le seguimos llamando garantías individuales, todo el mundo le llama derechos fundamentales, derechos humanos, derechos del hombre, lo que ustedes quieran considerar. No me voy a pelear con las terminologías, pero lo tenemos establecido en la Constitución. Sin embargo, ¿qué aconteció en la práctica nacional? Aquí hay muy distinguidos jueces magistrados y algunos de ellos adicionalmente con una larga experiencia judicial, en la Suprema Corte o en otros órganos colegiados. Creo que coincidirán conmigo que buena parte del juicio de amparo, al menos hasta hace unos pocos años, estaba sustentado en el artículo 14, en el artículo 16 y en el 31, fracción cuarta, y eso prácticamente terminaba con nuestras posibilidades de conocimiento. ¿Cuántos casos tenemos de libertad de expresión? Tránsito, reunión, asociación, prensa, muy poquitos. Si ustedes revisan el semanario judicial, digamos de la quinta a la octava época, van a encontrar muy pocas definiciones en materia de derechos humanos. En los tradicionales, en los de libertad, digamos lo que se sigue denominando como la primera generación de derechos, los que impedían una actuación arbitraria por parte del Estado. Ahora han cambiado un poco las cosas, pero en un momento voy a ello. En segundo lugar, ¿qué tenemos? Si es verdad que en 1917 se constitucionalizaron los llamados derechos sociales, es verdad, sobre todo los del artículo 27 en materia agraria, los del 123 en materia laboral, pero vean ustedes cómo la configuración de estos derechos de la Carta Originaria del 17 no implicaba, salvo el derecho a la educación, acciones positivas o
prestacionales por parte del Estado. Lo que se hacía era decir, si tú tienes un latifundio, pues vamos a fraccionar tu latifundio para que pases unas tierras a otras personas que carecen de ellas. Esto después con la reforma cardenista. O en el origen, vamos a restituir a pueblos y comunidades de las tierras que les fueron quitadas. Pero ahí no había acción positiva del Estado. Se le quitaba a quien tenía lo que se consideraba un excedente de tierras, con buen o mal criterio, no me meto en eso, para dárselas a otros. Lo mismo acontecía con la materia del trabajo. Tú contratas a mujeres o a niños con un salario bajísimo, tienes las tiendas de raya, tienes adicionalmente horarios de trabajo que exceden lo razonable para poder tener una recuperación del cuerpo, pues entonces a ti, patrón, que considero una clase privilegiada, te voy a establecer límites en las condiciones de contratación, voy a establecer un salario mínimo, voy a prohibir el pago de tiendas de raya, etc. Ahí tampoco había una acción positiva del Estado. El Estado era un supervisor, un vigilante de que no existieran latifundios o que no existiera una violación a estos derechos de los trabajadores. Es hasta los años 70 cuando empiezan a constitucionalizarse los derechos nuevos. Y el día de hoy tenemos salud, tenemos vivienda, tenemos, no sé si vieron la Constitución al taller, un derecho fundamental a hacer deporte, tenemos un derecho fundamental a alimentarnos bien, son los últimos dos que aparecieron ayer en el diario oficial, esto tampoco es broma, están constitucionalizados ayer dos nuevos párrafos en el artículo 4 de la Constitución, así es que hoy pueden salir a correr ustedes ostentándose como titulares de derecho fundamental, cosa que ayer no podían hacer, simplemente ayer corrían por gusto. Es una diferencia central en la vida de todos ustedes, ¿no? Pero en fin, eso es lo que dice la Constitución, luego regreso a este tema. Entonces, esta parte de los derechos sociales que sí implicaban acciones positivas por parte del Estado, pues tampoco se respetó nunca. ¿Por qué? Porque se introdujo una idea que sigue permeando entre buena parte de la doctrina mexicana, que dice que los derechos fundamentales de carácter social son normas programáticas. Seguramente por ahí lo han visto ustedes en su libro. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí cuando haya dinero, pues se realizará el derecho. Y si no hay dinero, pues no se va a realizar el derecho, lo cual es una situación realmente muy cómoda y que tiene muy poca capacidad transformadora de la realidad. Consecuentemente, en la materia de derechos humanos también estábamos con independencia de los fenómenos prácticos, que no me meto en esos, pero en una condición un poco complicada. ¿Cuál es mi percepción de lo que acontece? Lo que creo que pasa es que el Estado mexicano, en esta situación entre lo político, lo electoral, lo cultural, lo social, etc., está llegando a ciertos márgenes, hace rato se hablaba de esta palabra, en términos de su legitimidad. Y me parece que el Estado mexicano hace una apuesta fuertísima para recuperar ámbitos de la legitimidad a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Es decir, creo que es algo mucho más complicado que un problema jurídico. Es un problema jurídico de la mayor importancia, con enormes implicaciones políticas y sociales que ustedes y yo en un rato vamos a tratar de reflexionar sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Una apuesta, lo digo así en el término mejor de la palabra, de los órganos constitucionales del Estado para poner en la Constitución el grado máximo de protección que se puede dar a los individuos y a las comunidades, diciendo, en este Estado nacional mexicano se protegen todos los derechos constitucionales, cosa que no implica ninguna novedad, pero adicionalmente todos los derechos humanos que estén comprendidos o establecidos en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparte. ¿Cuántos? Muchísimos. Vean ustedes, ahora que hay tantas facilidades de entrar a internet, entren a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores y simplemente pidan el catálogo de derechos, de tratados internacionales que tenemos. Son muchísimos tratados internacionales. Y la reforma, fíjense en este pequeño matiz, no dicen que se van a proteger los derechos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino se van a proteger los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, cosa que es muy diferente, porque alguien podría suponer que en un tratado internacional de doble tributación hay un derecho humano, o en un tratado comercial
o en un tratado de aguas, o en un tratado de lo que ustedes quieran, hay ahí derechos humanos que consecuentemente tienen que ser protegidos. Esto me parece que es un asunto de la mayor importancia. En segundo lugar, normalmente pensamos que el tema de derechos humanos, si bien es cierto que debería permear a todas las autoridades, es algo que es propio de las autoridades jurisdiccionales y en particular de las federales por virtud del juicio de amparo. Pero en la reforma constitucional se introdujo también una cuestión de la mayor importancia, que es todas las autoridades del país, todas tienen que proteger estos derechos humanos contenidos en cualquier tratado internacional de los cuales el Estado mexicano se ampara. La forma de enunciación del párrafo tercero del artículo primero es extraordinariamente importante. Todas las autoridades, luego voy a decir cómo lo retomó la Suprema Corte. Y adicionalmente establece que esa forma de protección debe ser progresiva, debe ser transversal, debe ser universal, debe ser, etcétera, una gran cantidad de calificaciones, de forma que no es simplemente pararse frente al derecho para ver cómo se protege, sino hacer ciertas operaciones jurídicas con ese derecho para darle un ámbito de protección mucho mayor. Entonces, la parte material quedó establecida de esa forma en la Constitución, primer punto. Segunda cuestión, se reforma el juicio de amparo. ¿Para qué se reforma el juicio de amparo? Y es completamente diferente la reforma del juicio de amparo a la reforma de derechos humanos. Luego las voy a tratar de sistematizar. Se reforma el juicio de amparo para decir que mediante el juicio de amparo no solo se va a proteger los derechos constitucionales, sino adicionalmente todos los derechos humanos que estén contenidos en todos los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Entonces, en México hay una parte material de protección y el juicio de amparo permite la protección constitucional en un proceso constitucional específico de esa materia tan extraordinariamente amplia. En segundo lugar, la puerta de acceso, hablando como abogado, el concepto del interés, cambia para el juicio de amparo. De interés jurídico voy a pasar a un interés legítimo. Es decir, se amplía la puerta, se amplía el estándar, el standing, como dicen los norteamericanos, para que yo pueda acceder al juicio de amparo. En tercer lugar, se hace una diferente clasificación o conceptualización, más que clasificación, de las autoridades. Desde el concepto de inicios del siglo XX, en donde quien disponía de la fuerza pública, hasta el concepto que sostiene la Suprema Corte, tesis del ministro Castro, en el caso de un chico que fue expulsado de la Universidad Nacional, en la afectación unilateral de la esfera de derechos, estamos diciendo hay más autoridades que aquellas que tienen uso de la fuerza pública o aquellas que pueden tener acciones unilaterales. ¿De qué tamaño es hoy el concepto de autoridad? Eso es una construcción jurisprudencial como casi todo en el derecho. Si ustedes leen el proyecto de ley de amparo, el anteproyecto que ayer se aprobó en el Senado de la República, pues ustedes no se van a enterar de qué tamaño es el concepto de autoridad. ¿Es grande? ¿Es pequeño? Ya veremos. ¿Es el interés de este tamaño o de este tamaño para ponerlo en una representación física? No lo sabemos. Lo tendremos que ir constituyendo entre todos a través de decisiones jurisprudenciales que serán dando obviamente en los años siguientes. Se cambian también algunas reglas del procedimiento, que son importantes para concentrar las violaciones, sobre todo en el amparo directo, y estar evitando estos amparos para efectos que a veces son muy lastimosos para los particulares, las autoridades y los propios juzgadores, para tener un principio de concentración. Y muy importante, se crea la declaración o la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales, cosa que también es de la mayor importancia. Hoy en día no solo es posible que un particular obtenga una sentencia protectora de su caso concreto, como ya lo sabemos, en esta mala expresión de la fórmula Otero, pero es también posible en el futuro que, salvo las leyes en materia tributaria, la Suprema Corte de Justicia, por 8 votos de sus integrantes, declare que determinado tipo de norma ha sido expulsada del orden jurídico y consecuentemente no se puede volver a aplicar para nada. Como ven ustedes, es un juicio de amparo muy diferente
no solo es competencial el conjunto de los cambios, sino que es muy diferente en estas dos cuestiones. Entonces tenemos una materia de protección distinta, los derechos humanos, tenemos un procedimiento constitucional distinto y con esto creo que sería suficiente para poder demostrar que sí estamos ante una situación novedosa en la materia. Pero por si lo anterior fuera poco, se presentó una situación coyuntural, pero no por eso menos importante, que es la resolución del caso Radilla. Como ustedes saben, comienzos de los años 70, un señor de nombre Rosendo Radilla es desaparecido, utilizar esa expresión, por integrantes de las Fuerzas Armadas, ahí cuando estaban en la operación contra la guerrilla en Lucio Cabañas en el estado de Guerrero. Desaparece este señor y muchos años después se inicia un procedimiento ante la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, luego la Corte Interamericana, y el asunto avanza. Al final del día, el Estado mexicano es condenado y se emite una sentencia que impone obligaciones genéricas al Estado mexicano y luego ya más particularizadas a los distintos poderes de la Unión. El ministro Ortiz Mayagoit, entonces presidente, recibe la sentencia y pregunta, consulta al Pleno en el sentido de ¿y qué hacemos con esta sentencia? Nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos una ley de recepción de resoluciones internacionales, entonces pues hay que saber qué se hace con esa sentencia. Me tocó presentar un proyecto, el proyecto fue desechado, en fin, llegamos a una segunda ocasión para analizarlo, le correspondió hacerlo a la señora ministra Luna Ramos. La ministra Luna Ramos presentó un proyecto muy interesante, después le tocó irse a una comisión de la Suprema Corte y por una razón muy favorable a mi persona me tocó a mí. Entonces presenté un proyecto tratando de integrar estos elementos que ahora les voy a decir. Es verdad que tenemos como Estado Nacional que hacer cosas con el caso Radilla, muy concretas. Por ejemplo, tenemos que dar capacitación a jueces, magistrados, ministros, secretarios, etcétera, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pues eso dice la sentencia, ni modo que uno no lo pueda leer. Tenemos que dar un curso especializado en desaparición forzada de personas, también lo dice la sentencia. Tenemos que impedir que el caso de Rosendo Radilla regrese a la jurisdicción militar, también se puede hacer. Y finalmente, dice, cuando nos lleguen casos que tengan que ver con la interpretación del artículo 13 de la Constitución en materia de fuero militar y con la interpretación de la fracción segunda del artículo 57 del Código de Justicia Militar, tenemos que tomar acciones en los procesos que nos toque conocer para efectos de evitar que un miembro de las Fuerzas Armadas que agreda a un miembro de la población civil, un paisano, como decía la cuestión de 57, sea juzgado por tribunales militares. Lo que la Corte Interamericana dijo es, el artículo 13 de la Constitución mexicana está bien, ahí no hay un problema. El problema está en la fracción segunda del 57. Entonces, cuando ustedes tengan que interpretar, determinen que las agresiones de las Fuerzas Armadas a la población civil tienen que ser juzgadas por tribunales civiles, no por tribunales militares. Sin embargo, esto presenta un problema, o presentó un problema en la discusión. ¿Cómo se insertan las decisiones de la Corte Interamericana en las que México sea parte? ¿Cuál es el rango de obligatoriedad de la jurisprudencia, le voy a llamar así, los precedentes de la Corte Interamericana? ¿Qué sentido le da la Suprema Corte de Justicia al párrafo tercero del artículo primero donde dice todas las autoridades del país? ¿Qué hacemos con la segunda parte del artículo 133 de la Constitución, a partir del punto y seguido, donde dice los jueces de cada estado tendrán que adecuarse a estas disposiciones, lo que tiene el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos que copiamos a partir de la Constitución de 24. Entonces, lo que se hizo en el caso Radilla fue integrar la totalidad de los elementos que teníamos nosotros en materia de control de constitucionalidad y jerarquía del sistema de fuentes interamericano, constitucional, nacional, federal, etc. ¿Qué es lo que resultó de la sentencia? Salió publicada en el Diario Oficial hace unos días. Ahí hay un cuadro que yo creo que es muy clarito para el que lo quiera ver. ¿Qué es lo que quedó en esta materia? Primero, se volvió a reiterar, y no podía ser de otra forma,
que el control concentrado de constitucionalidad solo le corresponde a los órganos del Poder Judicial de la Federación en los 3 procesos que tenemos de control específico y constitucionalidad: juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Entonces, el control concentrado solo nos corresponde a los órganos del Poder Judicial de la Federación, insisto, y siempre que estemos conociendo de alguno de estos 3 procesos. Como ustedes saben, los jueces de distrito, los tribunales unitarios desahogan procesos federales. En esos procesos federales no se puede hacer control concentrado, sino tendría que hacerse otro tipo de control que ahorita les parece. Entonces, esa es la primera conclusión. ¿Qué significa el control concentrado? Que en los puntos resolutivos de la sentencia se hace una declaración de invalidez, a veces con efectos generales, como pasa en las controversias de acciones cuando tenemos 8 votos, en el futuro con el juicio de amparo, cuando tengamos 8 votos, alguna materia tributaria, o para efectos concretos, como pasa todavía con el amparo, o pasaba con el amparo, para el caso concreto. Pero ahí decimos, esta disposición es inconstitucional y es expulsada del ordenamiento o inaplicable para esta persona en los casos subsiguientes. Es un control concentrado. Sin embargo, en la segunda parte del caso Radilla se dijo, vamos a determinar de una buena vez cuál es el estatus normativo de la segunda parte del artículo 133. ¿Y esto qué significó? Que dijimos que en México sí hay control difuso. Sí hay control difuso. El control difuso estuvo en vigor en México por determinación jurisprudencial más o menos de 17 a 34. En 35 desaparece con la integración de la nueva Suprema Corte, la que establece el general Cárdenas, y vuelve a aparecer en 1942 en un caso muy célebre, el caso de Sabinas, de la compañía telefónica de Sabinas, en donde es ponente el ministro Franco. Allí la segunda sala, ese entonces, por supuesto, dijo, hay control difuso. El control difuso, 3 o 4 años después, vuelve a desaparecer. Ahí hay alguna situación bastante itinerante. A finales de los años 60, don Mariano Azuela Rivera dice, en México se ha resuelto a veces que sí hay control difuso, que a veces no hay control difuso, etc. La Corte determina hoy que no hay control difuso. Y luego, en una contradicción de tesis que se dio entre la Sala Superior del Tribunal Electoral y aparentemente la Suprema Corte de Justicia, la Corte, no hace muchos años, dice no hay control difuso. Y no puede haber inclusive una contradicción de tesis entre la Sala del Tribunal Superior y esta Suprema Corte. ¿Por qué? Porque la Sala del Tribunal Superior no le corresponde la interpretación constitucional que está concentrada en nosotros. Entonces, llegamos a esta conclusión. Lo que se restablece en el caso Radilla, entonces, por eso les doy los antecedentes, es la existencia del control difuso. ¿Qué significa el control difuso? Que cualquier órgano jurisdiccional del país, cualquiera es cualquiera, porque esto lo he contado, y las juntas también, pues sí, y los tribunales de burócratas también, pues sí, y los tribunales contenciosos administrativos, pues sí, y todos los que ustedes me quieran que sean tribunales les voy a contar, pues sí. Entonces, tribunales son todos, ¿eh? Tienen la posibilidad de desaplicar para el caso concreto la disposición que estimen es contraria a la Constitución. Esto tiene consecuencias fundamentales en el orden jurídico mexicano. Si el juzgador es en materia civil, en términos del artículo 14, es decir, todas las materias, excepción hecha de la penal, ¿qué es lo que hace? Que la propia Constitución le obliga a resolver conforme a la letra, su interpretación o los principios generales del derecho. Pero el conflicto no se puede quedar sin resolver. Si un juzgador entonces está resolviendo su asunto y encuentra una disposición inconstitucional, hace la ficción como si no existiera, y con el resto de los elementos del ordenamiento tiene que resolver el caso. ¿Qué va a acontecer con esta decisión? Para que tampoco se asusten mucho. Va a resolver el juez de primera instancia o el juez de única instancia o el juzgador de única instancia en el caso de las juntas. Después irá a apelación, donde hay apelación. Esa apelación se ve al directo, y como ese amparo tiene interpretación constitucional, pues probablemente termine en la sala, en las salas de la Corte. Así es que tampoco creo que se vaya a despedazar el orden jurídico, como dicen algunas cosas.
Evidentemente creo que esto irá, como tantos cambios, tomando su ritmo y tomando su condición. Tampoco creo, insisto, que mañana así verdaderamente se colapse el orden jurídico y esto sea un desorden absoluto. Entonces creo que eso no lo va a pasar. Ahora vamos a la materia penal. ¿Qué sucede? Que ahí la diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí no se puede aplicar ni analogía ni mayoría de razón. Consecuentemente, si el juzgador, al venir haciendo su razonamiento en la parte considerativa de la sentencia, encuentra que la disposición es contraria a la Constitución, ¿qué hace? Muy probablemente ya no tiene elementos normativos para resolver en algunas condiciones importantes y probablemente tuviera que decretar una libertad. Esto, por supuesto, también tiene apelación. Y aquí es donde se presenta el único problema que yo he visto técnicamente en el sistema, y es que obviamente el Ministerio Público no puede presentar amparos. Ese es el único punto donde el flujo hacia la Suprema Corte se detiene. Entonces esto es una cuestión que se está valorando para generar una posibilidad donde se abra una revisión o ampliar las condiciones de víctima y ofendido para que estos sean los que puedan promover esta condición. Es el único aspecto técnico que hemos encontrado en este caso. Lo que resulta interesante entonces es que al lado del control concentrado tienen ustedes un control difuso, y este control difuso que tenemos al lado está permitiendo hoy en día que todo el mundo, todos los jueces pues estén pudiendo hacer ejercicios de control constitucional. Y en tercer lugar, ¿qué pasó? Que dijimos, bueno, si esto es para Poder Judicial de la Federación, si esto es para todos los órganos jurisdiccionales del país, ¿qué función normativa realiza el párrafo tercero? Cuando dice todas las autoridades del país. Que ahí lo que dijimos es, efectivamente, que todas las autoridades del país deben privilegiar interpretativamente aquella condición que a su juicio mejor proteja los derechos humanos. Tampoco creo que esto vaya a ser una condición así de un desorden generalizado de las cosas. ¿Por qué? Porque toda interpretación presupone un marco cultural, toda interpretación presupone un marco mental, que si ustedes se fijan, toman la interpretación y luego la reconstruyen, ustedes pueden llegar a saber más o menos cuál es el marco mental que tiene cada uno de los intérpretes de la Constitución. Si tienen dudas de lo que sea, vean los casos difíciles que tenemos en la Suprema Corte, vivo y a todo color, ahí en la comodidad de su hogar, como dicen los que hacen la televisión, y vean ustedes cómo frente a un mismo enunciado normativo hay una variedad enorme de propuestas de interpretación. Estamos leyendo todos lo mismo. No sé, inclusive se han visto en algunas de las sesiones de la Corte, que es una parte muy interesante, que uno lo lee, otro lo lee, y uno piensa que poniendo énfasis en cierta forma de lectura, como que se desprendiera ahí ¿sí? un numen, un espíritu, y dije, pues sí, ya me convencí, solamente por poner un énfasis en ciertas modalidades, en ciertas condiciones. ¿Qué es lo que eso está indicando, si nos tomamos en serio esto? Lo que está indicando es que hay diversos cuadros mentales, diversas visiones de la realidad, pueden llamarle muchas cosas, de muchas maneras, hay muchas formas de etiquetar este tipo de fenómenos. Lo que está diciendo es, cuando usted, autoridad, interprete sus normas para aspectos de hacer una aplicación concreta, traten de buscar la interpretación más favorable a los derechos humanos, de quien, pues, obviamente, del gobernado tienen enfrente. Esto es entonces lo que se determinó por la Suprema Corte. Es un cambio radical, yo creo que es de verdad uno de los cambios más importantes que hemos tenido en la historia nacional en materia constitucional y de derechos humanos. Por supuesto que esto tiene algunos problemas, no solo los problemas técnicos que rápidamente traté de dejar señalados, sino algunos otros problemas que podríamos decir de cultura jurídica. ¿Por qué? Porque un cambio como este nos va a implicar a todos muchísimo trabajo. Vamos a tener que repensar las categorías del juicio amparo, vamos a tener que adiestrarnos en materia de derechos humanos y vamos a tener que iniciar, digámoslo así, una lucha, lo digo en el mejor término, un término pacífico, pero una lucha por tratar de, en esta expresión moderna un poco fea, implementar todas estas
decisiones que están concentradas en las sentencias. ¿Por qué digo esto? Porque el juicio de amparo parece que está en el orden natural de las cosas. Es algo que está tan arraigado en el imaginario colectivo, está tan arraigado en sus explicaciones procesales, está tan arraigado en la forma en que hacemos derecho los abogados, que resulta muy difícil darle un encuadre distinto. Entonces yo creo que al comienzo va a ser una lucha importante por no llevar los conceptos a la Constitución o a la ley, eso ya está, sino por dar un entendimiento nuevo a los conceptos que están en la misma Constitución. Esto creo que es más complicado en términos culturales de lo que a veces parece. Hay que reelaborar y reimaginar muchos de los temas que están en el propio juicio amparo. Y esto en muchas ocasiones es difícil porque estas formas de entendimiento están sustentadas en prácticas. Y ustedes saben que uno de los asuntos más complicados para los seres humanos es cambiar nuestras vidas. Entonces creo que ahí hay un problema central. En segundo lugar, la mayoría de los programas de estudio de este país tienen poca atención hacia derechos públicos. El derecho internacional, como materia general, se sigue viendo la parte orgánica del derecho internacional. Yo lo decía en una charla con jueces y magistrados federales en la materia penal de México. Pues sí sabemos a lo mejor cuántas sillas tiene el Consejo de Seguridad, cómo funciona, cuáles son los vetos, qué pasa con la Asamblea, pero la parte de derechos a veces esa no la tenemos bien clara. Quienes la tienen la suelen meter en el curso de garantías, pero claro, si uno ve con detalle el 14 y el 15, prácticamente ya se acabó el curso. Entonces cuando uno va a entrar a los de derechos, pues son de pasa, y ya cuando va a entrar a los internacionales, pues ya se puso la cosa muy complicada y se acabó el curso, viene el examen y listo. Entonces el asunto va a ser complicado en esa parte. Adicionalmente a esto, el tema de la preparación, hay otros problemas muy importantes que son, tenemos que capacitarnos porque son pocos los abogados que conocen derechos humanos. Cuando estudiaron, cuando salieron, lo que sea, no es una práctica común. Tenemos que tener un criterio de reconocimiento para saber dónde en un tratado internacional hay un derecho humano. Porque uno, claro, podría saber que en la Convención Americana hay derecho, si hay derecho en la Convención Americana, si es una convención de derecho, digo que no haya derecho. Pero ¿por qué o cómo, mejor, descubro que en un tratado de agua, doble tributación o comercial sí hay un derecho humano? ¿Bajo qué criterio reconozco la existencia de un derecho ahí? Es una labor que tiene su grado importante de complejidad y sus enormes consecuencias prácticas en la vida litigiosa. Entonces, ahí sí hay que trabajar mucho, yo creo, academia, jueces, litigantes, para tratar de hacer una transformación cultural en este mismo sentido. En cuanto al control difuso, yo creo que también va a ser difícil que muchos de los jueces, por las formas tradicionales en que nos comportamos los miembros de la profesión, empecemos a imaginarnos siquiera la posibilidad de dejar de aplicar ciertas disposiciones en procesos concretos. ¿Sí? La reforma está ahí, la reforma va a entrar en vigor en su totalidad dentro de muy pocos días. Por cierto, para los compañeros del Poder Judicial de la Federación, muy pronto vamos a tener la modificación de la tesis de jurisprudencia, que dice que solo hay control concentrado, porque se está presentando una situación paradójica para los compañeros del Poder Judicial, en el sentido en que la sentencia radilla dice que no hay, pero esa sentencia radilla no tiene un valor de precedente, consecuentemente no interrumpió la obligatoriedad de la tesis que dice que el único medio de control constitucional del país es el concentrado. La vamos a modificar la decisión y consecuentemente entonces se entenderá que los jueces federales pueden también, en la totalidad de los jueces del país, pueden hacer control difuso, ya no quedan amarrados, digamos, a esa tesis. El ministro presidente hizo la denuncia de la modificación o la solicitud de modificación y en una semana o dos máximo estaremos analizando esto. Y si siguiera la votación, que tampoco lo puedo saber, pero si siguiera la votación en el mismo sentido, la sentencia radilla, como consecuencia de lo que votamos ahí, desaparece este criterio y se presenta una situación más cómoda. Y finalmente, el otro caso es el de ya no las autoridades jurisdiccionales, sino el de la totalidad de las autoridades del país. Las autoridades jurisdiccionales, todas, somos abogados, salvo los integrantes de las juntas, que en esos casos muy particulares.
el presidente de las juntas CITES. Si ahí es complicado el tema de derechos humanos, imagínense ustedes respecto del resto de las autoridades del país que no son abogados, no saben derecho o no tienen un entrenamiento fuerte en temas de prácticas jurídicas. Entonces, si bien está la estructura general de la transformación en materia de derechos humanos, faltan muchísimas cosas por hacer. De verdad creo que este es un asunto de la mayor importancia. Creo entonces que, y por eso termino con esta reflexión, una conferencia con jóvenes universitarios, que tomarnos en serio esta forma de identificación, de ordenación, clasificación, racionalización, etcétera, de los derechos humanos. Número 2, su planteamiento de los órganos que pueden resolver estos conflictos es, de verdad yo digo, que soy un poco manida la frase, una tarea de todos. El Poder Judicial solo no lo va a poder hacer porque necesita los planteamientos de los litigantes. Los litigantes y los jueces no lo podemos hacer solo si la academia, que para eso está, se pone a reflexionar inteligentemente, propositivamente, concretamente sobre estos cuentos. No es lo mismo venirnos a contar que Ferrayoli dice tal o cual cosa, está muy bien por el profesor Ferrayoli, que ponerse a trabajar sobre los problemas concretos que tenemos en México, que son problemas de una enorme dimensión teórica, técnica, y que de verdad sí nos va mucho como sociedad y como individuos en la conformación de una sociedad, si es que queremos que esté respaldada, sustentada en términos de derechos humanos. Las reformas solas no transforman realidades. Solitas así, no pasa nada. Es más, el control difuso tiene hoy la precariedad del voto favorable de 9 ministros. Si cambia la integración o cambia su opinión, se cae el control difuso, así de fácil. Y hemos visto cosas, unas llegar, otras irse, en términos jurisprudenciales, aquí y en cualquier país del mundo. Consecuentemente, creo que sí es un asunto que nos debemos tomar muy en serio, estoy hablando muy en serio, sobre estas cuestiones. A veces nos quejamos que si la violencia, que si las autoridades, que si no sé cuántas cosas. Aquí hay un principio muy importante en un coloquio que se llama la sociedad en el Estado constitucional, no habla del Estado constitucional, sino la sociedad en el Estado constitucional, como para que nos demos a la tarea entre todos de ver cómo construimos estas categorías, cómo les damos sentido, cómo les damos existencia y consecuentemente generamos para todos un mejor Estado constitucional. Pues yo es lo que tendría que decir y estoy a sus órdenes por si hay algún comentario. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas 3, 4 preguntas, quizás 5, dependiendo de la brevedad de esto. Jóvenes, estudiantes, maestros. Habría quizá que caminar. Tenemos un inalámbrico. Quiero felicitarle por el grado suyo de esta discusión y para reflexionar un poco una experiencia en Nicaragua. En Nicaragua también tenemos un sistema mixto de control de la constitucionalidad. Sistema a través del amparo que nosotros llamamos de constitucionalidad de la ley, que la hacemos de forma general. Pero también tenemos el control difuso de los jueces ordinarios que están obligados a aplicar la Constitución sobre la ley ordinaria en una contradicción, vayan en el caso aplicando primero la Constitución y desechando la ley constitucional. Pero el problema ha sido que se estableció el amparo y se dictaron las leyes de procedimiento. Los jueces ordinarios no se atreven a declarar la inconstitucionalidad por temores, por su propia formación conservadora en la justicia y por muchas otras cosas que no están acostumbrados
todavía. No es lo mismo que el Tribunal Constitucional o una sala constitucional que es el oficio. A eso llega, mientras luego tiene algo, de tal manera que solo un caso en la historia del país se ha dado que unos jueces ordinarios que han declarado la constitucionalidad. Es muy difícil, por eso decía el magistrado que hay que preparar a los jueces, preparar a los magistrados de la justicia ordinaria para que aplique eso. Si no queda dormido completamente y no se ha hecho lo suficiente como para que pueda aplicar esa reforma. Decía bien el profesor magistrado que la ley no provoca inmediatamente un cambio de la mentalidad o de la realidad jurídica, sino que es necesario implementar después de esto un entrenamiento y aplicar el dinero para nosotros. Muchas gracias. Le agradezco mucho al maestro su comentario y tiene toda la razón. Este es un asunto de entrenamientos, de prácticas, de posiciones jerárquicas dentro de las burocracias judiciales, etc. Y sí es un asunto que creo que a nivel universitario y a nivel de divulgación vale muchísimo la pena que nos tomemos en serio. Porque si no, efectivamente, después de unos años no se hace esta modificación, van pasando sencillamente estas posiciones y, insisto yo, podemos volver a perder algo que es valioso, que es el control. ¿Y por qué lo podemos perder? Porque puede cambiar, insisto, la conformación de la Suprema Corte, puede haber una determinación legal de que no existe eso, hacerse algún énfasis en una reforma constitucional, muchas vicisitudes pueden darse. Entonces, ahora que se están formando aquí tantos jóvenes, están aquí también algunos profesores, vale la pena que nos demos cuenta de lo que tenemos en las manos, decirlo así, de la posibilidad que tenemos de nosotros mismos ayudar a construir un Estado constitucional para plantear. Cuestión también interesante es qué sucede si el litigante es el que lo plantea y le lleva el planteamiento a un juez de primera instancia. Imaginemos un juicio, para poner un caso simple, en términos jurídicos, muy complejo en términos humanos, de una disputa entre dos padres por patria potestad de un menor, y que la norma fuera discriminatoria en algún sentido. Pues entonces ahí me parece que un abogado litigante reflexivo y dice, señor juez, usted tiene que desaplicar esta disposición porque es claramente violatoria de este principio de igualdad, si quieren en general, o de no discriminación, y consecuentemente, sin esa disposición que es discriminatoria, usted tendrá que dictar una sentencia en tal y cual sentido. Pero si es también el litigante el que la propone, si hay una academia que está diciendo en sus artículos y en sus trabajos que esa disposición es inconstitucional y esa disposición inconstitucional del Código Civil, Penal o lo que fuere, no puede aplicarse, pues eso también me parece que va generando una cultura que ayuda, como dice el maestro, a arropar a los propios juzgadores para que los juzgadores entiendan que sí hay modos de ejercer esa función. Entonces, si aquí hay tanto joven, creo que es importante este comentario, insisto, el maestro, porque nos está indicando que en un país en el cual esta posibilidad existe, por razones, déjenme llamarlo así, generales, sociales, sociológicas, por alguna razón no se está aplicando. Entonces, creo que vale la pena mucho recoger este comentario para darnos cuenta que sí tenemos que dar entre todos nosotros cabida, sentido a estas posibilidades. Gracias, maestro. Bueno, pues prácticamente se me adelantó en la respuesta a la pregunta que ya tenía sugerida, pero abundando en eso, señor ministro, pues independientemente creo que también debemos ir abatiendo ya desde las autoridades, todas las autoridades a nivel jerárquico, pues el paternalismo que existe, al menos yo así lo veo como abogado postulante, pero sobre todo en materia penal sí sería bueno que ya se le diera la apertura, digo desde mi particular punto de vista, por lo menos a los jueces de primera instancia, el control difuso de la Constitución, porque usted mismo nos lo ha dicho, ya ha habido periodos en la historia de México que se ha estado vigente. Entonces,
pues yo como abogado postulante sí propugnaría que esto se diera, porque es decir, invitaría al análisis de ponderar el daño que en un momento dado sufre el reo o la familia, sobre todo en materia sobre todo cuando es el único proveedor de la familia en materia de alimentos y otras cuestiones. Es cuanto. Gracias. Yo sobre eso ya no me pronuncio porque a lo mejor un día me llega un planteamiento de usted a la sala y entonces preferiría pronunciarme como ministro y no como charlista aquí de esta mañana. Entonces, pero ese es un posible planteamiento. Y creo de verdad, ya regresando al tema de fondo, que creo que sí aquí hay una labor muy importante de los litigantes. Muy importante. Porque los que estamos en la función judicial a veces son tantos los asuntos, son muchas cosas que podríamos aquí explorar, no es el caso. Ni es echarle culpa a uno a otro, simplemente sí, pues entre todos tenemos que ir dándole sentido a estas cosas. Y también yo insisto, creo que debe haber una academia mucho más agresiva con estos planteamientos. Porque luego también la academia reflexiona cosas muy interesantes. Eso era irónico, muy interesantes, pero luego no tan útiles. Y uno dice, en el momento nacional que estamos viviendo, si nos haría falta un poquito más de reflexión sobre los problemas que tenemos enfrente. Entonces creo que también ahí abrir estas ideas valdría mucho la pena. Señor ministro, me atrevo a hacerle esta pregunta porque viendo el canal judicial y conociendo parte de su trayectoria profesional, sé que usted es de las personas de avanzada. Al leer los 5 puntos que se resolvió en el pleno de la Corte, la votación es muy dispareja. Solamente un caso, el primero, se aprobó por unanimidad de 10 votos. El último punto, en uno de ellos también fue por unanimidad, pero los demás son 6 votos, 7 votos. Parece que en estos casos, como que la Suprema Corte no quiere soltar y no aceptar, por ejemplo, en el punto 2, referido a la jurisprudencia o criterios del Tribunal Internacional, en el caso de la Corte Americana, para tomar como obligatorios los criterios que se van dando por el hecho de que el Estado mexicano no esté condenado. A mí me parece que debe tomarse como obligatorios. Pero como es un caso delicado, porque pienso yo que se trata de mentalidades, es diferente, pues si no fuera usted no me atrevería a decirlo, que se vaya a ofender el señor ministro, pero como es usted, me atrevo a plantearlo de esa manera y a suplicarle esa chance que nos diga usted más o menos a qué se debe esta votación tan dispareja. Muchas gracias. Le agradezco mucho la pregunta y sobre todo lo puntual que siguió usted estas votaciones. Yo no traté el tema, pero qué bueno que usted lo trae a cuento, porque es un tema también extraordinariamente importante. Una cosa es que yo le diga, bueno, cuando los jueces mexicanos, unos en control concentrado y otros en control difuso, tenemos que hacer control de regularidad, unos para declarar, otros para desaplicar, debemos tomar en cuenta el tratado. Bueno, pues sí, eso es lo que está diciendo la Constitución. Ahora, hay 2 formas muy distintas de ver un tratado internacional. La primera es, yo abro internet, pongo frente a mí el tratado y yo digo, yo creo que el tratado quiere decir esto, yo creo que quiere decir esto, entonces yo tomo mis notas y eso las plasmo en una sentencia y dice, a juicio de este juzgador, da igual si es la corte, una sala o es un colegiado, da igual, a juicio de este juzgador, el tratado internacional quiere decir tal cosa. Ahí hay una aproximación propia. Una cuestión bien diferente es que yo diga cuál es el modo en que el propio órgano competente para interpretar el tratado interpreta su tratado. Entonces, si yo encontrara, por ejemplo, que el artículo 5, el primer número 5 de la Convención tiene interpretación por la Corte, entonces voy a la interpretación de la Corte, reconstruyo la interpretación de la Corte y yo me hago cargo, como si fuera la mía, de la interpretación que la Corte ha dicho. Es una diferencia central, absolutamente central. ¿Qué es lo que se discutió en esta sesión? Obviamente sí vamos a atender a los tratados. Perfecto, eso no tiene
Dos, sí vamos a atender a la interpretación que sobre un precepto constitucional haga la Corte Interamericana en los casos en que México sea parte del litigio. Pues eso también es bastante obvio, campo algodonero, o el caso Radilla, o cualquier otro de los que están, el de Jorge Castañeda, o cualquier otro de los que están dictados. Pues es obvio que uno va a decir, si me está diciendo que así entiendo mi artículo 13, así entiendo mi artículo 13, no artículo 13. El caso complejo, y es por supuesto que usted muy finamente identifica, es aquel en el cual México, respecto a un precepto, México no ha sido parte y está una jurisprudencia importante. ¿Qué hacemos con esa jurisprudencia? Voy a decir una cosa con mucho respeto a la Suprema Corte, por supuesto, pero creo que es importante para que se entienda esta situación. Hay dos cosas en la sentencia que no quedaron del todo claras. Uno, ¿esto es jurisprudencia o no es jurisprudencia? ¿Esto es tesis aislada o no es tesis aislada? ¿Qué es? Primera pregunta. Y segunda, la que usted muy correctamente identifica. ¿Por qué las dos cuestiones tuvieron una situación ambigua? Porque a veces, si uno se pone a discutir que eso es jurisprudencia o que eso no es jurisprudencia, se pierde el resto de las votaciones. Hay una parte muy importante que está descrita en muchos libros, normalmente extranjeros, nuestros autores no se ocupan mucho de estas cuestiones, pero de lo que es la práctica en un órgano colegiado, y no solo que decir la Corte, puede ser cualquier otro órgano colegiado, el maestro que viene, nos visita en Nicaragua, que seguramente lo podrá decir, y otros órganos. Hay una parte donde uno nunca gana todo, sino que tiene uno que ceder. ¿Por qué? Porque hay que sacar la posición lo más posible. Si yo, digamos así, déjenme ponerlo así, radicalizo mi posición, pierdo el centro, déjenme seguir usando otra figura, y los votos que pudiera tener se me dispersan. Entonces puedo tener una posición maravillosa, a lo mejor hasta inteligente, pero solo. Entonces a veces hay un proceso de aglutinar votos tratando de que salga lo mejor que se pueda leer. Entonces aquí se persuade. Si se aprieta la discusión para decir, ¿es jurisprudencia? Yo estoy seguro que se pulveriza el voto. Y la segunda, algunos dijeron vinculante, otros dijeron obligatoria, ¿se acuerda usted? Dentro de esa. Si se aprieta la votación, sí, ¿pero qué estamos entendiendo por obligatorio? Se dispersa el voto. Entonces, queda una cosa peor. Yo qué idea tenía, y se las comparto así. La idea que yo tenía es esta. Hay una ambigüedad entre obligatorio y vinculante. Pero esa obligatoriedad, inclusive si la hubiéramos definido en ese momento, dado que es un órgano popular y que nadie nos dice lo que tenemos que hacer en términos jurisprudenciales, es mejor tratar de avanzar lo más que se pueda y en sus siguientes casos ir construyendo los criterios desde mi punto de vista, y ahí sí, esta es mi posición personal y yo con esta me comprometo a tratar de jalar la mayor cantidad de jurisprudencia para darle sentido a la interpretación que estoy haciendo del precepto de la Convención Nacional. Pero si en ese momento uno dice, ¿hemos avanzado suficiente? Si avanzamos más, capaz que se cerrar. Entonces, llegó hasta ahí, te lo digo así, como dicen los niños con tocando, hasta ahí, y me dejo ahí las cosas. Yo creo que es el punto, y usted lo percibió muy bien, ahí las votaciones tienen este punto. Ahora, la sentencia Radilla va a prevalecer, voy a decir una obviedad, en la medida en que al menos la mayoría de los ministros, o más bien una mayoría de ministros, quiera que siga prevaleciendo. Así hubiéramos dicho que era obligatoria, vinculante, sacrosanta, hubiéramos definido como hubiéramos querido, mientras 8 sigamos diciendo que sí, pues es sí. En el momento en que unos digamos que sí y otros se fragmente ello, y da igual cómo la hubiéramos calificado. Yo creo que el caso Radilla va a tener una implicación próxima de enorme importancia. Usted que siguió tan puntualmente las sesiones, se acordará que el ministro Ortiz Mayagoitia dijo, gírese oficio a todos los tribunales colegiados, cosa que se hizo hace unos días, para que nos informen si tienen casos de fuero militar. ¿Qué es la idea? Que normalmente esos asuntos suben en amparo directo a los tribunales colegiados, que son sentencias definitivas. Cuando llega un asunto al colegiado, se les pidió muy respetuosamente que nos informe
de esos asuntos por si es el caso que nosotros quisiéramos ejercer nuestras atribuciones y tomar el caso para su determinación. ¿Por qué? Porque en esos casos vamos a definir si efectivamente la competencia está dada para los tribunales militares o debieran ser tribunales civiles, como expresión genérica, los que conozcan el caso. Entonces creo que en las próximas semanas o meses se va a dar una aproximación primera al tema, por razón de la sentencia Radilla. Y creo que atrás de eso va a venir ya la determinación de, en este caso concreto, sí o no voy a hacer la aplicación concreta de la jurisprudencia para darle contenido, para darle sentido a los preceptos de la convención o del pacto que me corresponde aplicar. Es algo que empieza. Con esto termino. Yo por razones, tengo alguna afición a estudiar cosas históricas del derecho. Y hay algo que me atrae mucho, que es ver cómo una institución se va creando, cómo unos criterios jurisprudenciales se van creando en la historia. Y es muy, muy interesante de una idea menor, cómo de repente va avanzando, desaparece, aparece, etc. Hay algunos ejemplos que están muy accesibles, como con algunos muy pocos artículos del Código Civil francés se crea toda la responsabilidad civil objetiva cuando empieza la Revolución Industrial Francesa, o como en Inglaterra, cuando empieza la Revolución Industrial, unas cortes que estaban más hechas para resolver problemas agrarios, problemas comerciales, de repente se ven con un proceso de industrialización. Ahí hay fenómenos y uno puede ver cómo estos temas aparecen, se retrotraen, avanzan por otro lado, en fin, son procesos, voy a usar un símil, orgánicos casi, de construcción de estos criterios. Yo creo que aquí nosotros, como dicen ahora, en tiempo real, podemos ver casi la construcción orgánica de este control en los próximos meses. ¿Vamos a acabar aceptando la jurisdicción de la Corte? Pues no. ¿Vamos a acabar aceptando la obligatoriedad de las sentencias contra México? Como que no. ¿Vamos a acabar aceptando la obligatoriedad de los precedentes? Es este proceso interesante que podemos ver en los próximos años. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Muy bien. Un aplauso enorme, por favor. En nombre de la Universidad Veracruzana me voy a permitir entregar el siguiente reconocimiento al doctor José Ramón Cosío Díaz por su notable contribución al nuevo entendimiento del quehacer jurisdiccional y de la justicia constitucional en nuestro país. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Universidad Veracruzana, octubre de 2011, firma nuestro rector, el doctor Raúl Arias Novillo.